Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Julio Alonso, periodista del equipo de la Secretaría de Comunicación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. ¿Tú también crees que a los sindicatos de clase se nos mira de manera más, no sé cómo decirlo, quizá favorable? Puede ser que los contextos estén cambiando, que la rueda de la historia esté girando y posibilite que la lucha por la hegemonía se pueda desarrollar en condiciones más favorables para la gente trabajadora. O simplemente puede que de un tiempo a esta parte las organizaciones sindicales reciban el justo reconocimiento a su trabajo en pandemia tras muchos años de ataques para debilitar los parapetos, los elementos colectivos de defensa y negociación de trabajadores y trabajadoras. Claro que, en último término, hay que advertirlo, también cabe la posibilidad de que esta reflexión un poco apresurada no sea ni más ni menos que un acto de puro voluntarismo, un empeño optimista. No quiero enrollarme, vamos a tener ocasión de dilucidar si esto es así. En cualquier caso, sin el apoyo del mundo de la cultura, o de cierta parte de este mundo al menos, de las personas trabajadoras de las letras, de la ciencia, de la música, esto no sería posible. Es un pilar fundamental en ese apoyo mutuo. Un refuerzo básico del carácter sociopolítico, además del sindicalismo, que sirve para reconstruir y unir identidades de todos y todas. La cultura y la conciencia son dos armas imprescindibles para combatir la ceguera transitoria. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Una reflexión acerca de esto es muy pertinente en vísperas de la Semana Negra de Gijón, que mantiene su capítulo cultural en mayúsculas cada verano. En ella, Comisiones Obreras presenta la segunda entrega de Conciencia de Clase e Historias de las Comisiones Obreras. Y nosotros queríamos aprovechar la ocasión en este podcast, en Gente con Clase. En la obra, una veintena larga de escritores, escritoras, periodistas se dan cita con otros tantos relatos que recuperan las historias con lupa, más personales, casi caleidoscópicas, que edifican y solidifican la historia de este sindicato. Encontramos relatos imprescindibles para entender el valor de la lucha por la dignidad y por la democracia. Y hoy queríamos hablar de este libro, por supuesto, pero también, como decíamos, de la relación que une al sindicalismo de clase y el mundo de la cultura. ¿Os apetece? Pues adelante. Elvira Lindo es una de las personas que quiso estar en este libro, en el volumen 1 concretamente. La escritora y periodista nos acompaña en esta nueva sesión del podcast de Comisiones Obreras. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien de estar aquí. Me alegro de tenerte con nosotros, es una alegría. Y además también tenemos a Antonio Muñoz Molina, novelista. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy contento. Pues otra alegría inmensa y en este caso, un poco más lejos, vía telefónica, tenemos a Ángel de la Calle, ilustrador, autor y crítico de cómic español y además director de la Semana Negra de Gijón. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy agobiado porque a tan pocos días del comienzo de la Semana Negra y con este volumen de autores y de actividad, pues estás de arriba. En los nervios, claro, en los nervios del pre. Pues no sé si tan nervioso, también nos acompaña Unai Sordo. ¿Qué tal? Secretario General de Comisiones Obreras. Hola, buenos días. No, nervioso no, agobiado un poco, pero encantado de estar aquí en todo caso. Fenomenal. Pues os digo, esta conversación es vuestra. Vosotros nos vais a llevar por donde queráis. Yo solo voy a introducir primero a cada uno, muy brevemente, y luego ya lanzo algo y vosotros, si queréis volar, os acompañamos en el vuelo. ¿Os parece? Perfecto. Elvira, esta obra es una colección de contextos. Hablábamos de esas pequeñas historias, ¿no? Los contextos que nos dan algunas historias individuales y un gran relato colectivo a modo casi de ese collage. A veces las historias de la gente pequeña nos sirven para recuperar lo más valioso del camino. Sí, bueno, así es como yo me lo quise plantear, ¿no? Contaba ya lo sabe Unai Sordo, que contaba que yo trabajaba casi pared con comisiones, con lo cual tirábamos mucho de las historias
sindicales cuando digamos que había fechas obvias, pero también cuando nos faltaban invitados, y ahí encontrábamos pues gente muy interesante, o también nos los proporcionaban ellos, ¿no? Y una de esas historias caló en mí hasta el punto de que siempre tuve en la cabeza la historia de Petra Cuevas, siempre tuve en la cabeza llevarla a algún relato o llevarla al cine, porque es de verdad una épica, una vida increíble, la historia de la costurera, la bordadora que creó el sindicato de la aguja casi a principios de siglo, en la primera década, y que luego se reconvirtió en la guerra para hacer los trajes de los milicianos, que era una cosa muy importante porque no tenían trajes para ir a la guerra, que luego estuvo en la cárcel y que luego, cuando salió, la mujer, después de mucho tiempo, se incorporó a la vida sindical y se incorporó al PC y a la vida sindical, que yo creo que era lo que más le atraía. Y es verdad que yo creo que ha habido unos militantes o unas personas comprometidas que donde realmente se han sentido en su salsa o en su terreno ha sido en la lucha sindical más que en los partidos políticos. Esas heroicidades son las que podemos encontrar en el libro, en el volumen 1, concretamente la historia de Petra, que emociona, de verdad que emociona. Antonio, obviando algunas excepciones, los trabajadores y trabajadoras con sus problemas del comer, de llegar a fin de mes, con sus cuitas, con sus pequeñas cosas, ¿no? Es raro que protagonicen grandes historias literarias. Es decir, salvo con honrosas excepciones, sus historias se diluyen y no ponemos el foco. Sí, eso es fundamental. Hay una injusticia histórica, que es la escasez de presencia de la memoria popular. Uh-huh. ¿No? Es decir, es algo que a mí como escritor y como aficionado a la historia y como persona que se siente comprometida pues, con la causa de la justicia, es algo que siempre me ha obsesionado. Es decir, el modo en que los poderosos y la gente que está arriba, que tiene poder o que tiene gran formación y todo eso, deja testimonio de su vida, pero el testimonio de la vida de los trabajadores se pierde, ¿no? En mi propio trabajo, una cosa que a mí me ha motivado desde que era muy joven, desde que empecé a escribir, fue precisamente la recuperación de la preservación de la memoria de esas personas de las que yo particularmente vengo, ¿no? Es decir, que cómo era la vida de los trabajadores, cómo era la vida de los pobres, de cómo vivían las mujeres, cómo vivía un campesino, cómo vivía un pequeño trabajador. Eso se pierde. Se pierde porque no queda registro, igual que se pierde, igual que por ejemplo, la experiencia de los soldados, del soldado de a pie en una guerra, se pierde también, porque queda el testimonio del dirigente. Entonces, esa preservación para mí es una cuestión fundamental, tanto en términos históricos como inspiración literaria. Uh-huh. Ángel, tu turno. Lo primero, enhorabuena por la presentación hace algunos días ya de la nueva novela de Leonardo Padura, que yendo al nombre, pues hombre, está muy bien y nos acordamos de ti. Pero yendo a lo que nos ocupa, ¿por qué habéis creído necesario que este volumen, este libro, esta obra colectiva debía estar en la Semana Negra de Gijón? Porque es básico para nosotros. La literatura, nuestra idea de la literatura es que tiene que estar a pie de calle. Decía Aníbal Strini, lo recuerdo en la Semana Negra, una vez que estuvo, alguien se quejaba de que al lado de la carpa donde estaba viendo las charlas había un asador. Y claro, del asador salía humo, ¿no? Y él dijo, si la literatura no puede sobrevivir al lado del humo del asador o del humo de los coches, no merecerá la pena que sobreviva. Y esta idea, que me parece muy importante, de que la literatura es la vida, para nosotros es básico, ¿no? Porque hay una buena parte de contenido social siempre en la literatura, y que este libro, como espero que el año que viene esté el que se está haciendo de lo mismo pero en cómic, me parece fundamental. Y en un festival que la parte, digamos, social de la literatura está tan presente, era ineludible, diría yo. Las historias de una organización como Comisiones Obreras, el relato de la vida pública de sus gentes, con sus aciertos, sus errores, sus victorias y fracasos, bien puede servir para tomar conciencia, además de la necesidad de organizarse, de la necesidad del sindicato y del sindicalismo, Unai. Sí,
porque una de las motivaciones para intentar hacer estos dos volúmenes de relatos tenía que ver con la reivindicación de las pequeñas historias, ¿no? Con minúsculas que de alguna manera componen la gran historia de Comisiones Obreras, y yo creo que un poco por elevación también de un periodo muy concreto de la historia de este país y de la clase trabajadora de este país, ¿no? Compartiendo un poco lo que se ha dicho, es verdad que a veces me da la impresión de que la historia la componen los grandes relatos, los grandes prohombres, menos las grandes mujeres históricas, porque han estado mucho más ocultas. Pero yo creo que la historia de nuestro sindicato también, por cómo se configura, se compone de muchas microhistorias que además yo creo que tenían un potencial literario y un potencial de generar emotividades y esas situaciones de compartidas. Pero yo estoy convencido que una de las cosas que tiene estos relatos es que hay mucha gente anónima que se va a ver de una manera o de otra reflejadas, ¿no? De hecho, una de las partes que tiene este proyecto, como partes, digamos, anexas, es generar una especie de sitio web donde personas anónimas puedan contar sus pequeñas historias vinculadas a cómo en su día pudieron hacer cualquier tipo de acción sindical en su centro de trabajo, en la transición, en los primeros años de la democracia, ¿no? Y a mí me parece muy, muy potente en la idea aquella de que pequeñas historias, pequeñas personas, en pequeños lugares, con pequeñas cosas son las que al final también transforman la sociedad. Yo os voy a dejar una primera reflexión y luego lleváis la conversación, como he dicho antes, donde vosotros queráis, ¿eh? Vosotras tenéis licencia para ir donde os parezca oportuno. La gente común, los trabajadores y trabajadoras, debemos contar nuestra propia historia. Pero es muy simple, esto es tácticamente, no se puede, no tiene un pero, no se puede poner una objeción, porque si no vienen otros y la cuentan por ti. Yo creo que ha cambiado en los últimos tiempos para bien en ese sentido y que hay más interés. Esa clase trabajadora en la literatura había quedado un poco oscurecida, es como que no se llevaba ese tipo de novela que enseguida se calificaba de novela social y estaba fuera de onda. Pero yo creo que en los últimos tiempos probablemente está relacionado con las necesidades de la gente, con que han vuelto necesidades, con que la precariedad ha hecho que la gente tenga necesidades muy concretas, ¿no? Entonces eso se refleja, obviamente se tiene que reflejar en lo que escribimos, ¿no? También creo que el hecho de que los relatos de las mujeres hayan irrumpido con tantísima fuerza a la literatura, también se cuentan cosas que jamás se han contado, ¿no? Y que además tú misma sientes la necesidad de contar. Primero desde un punto de vista personal, por lo que has vivido, y después por lo que has visto. O sea, que no todo lo que se cuenta, no todo lo que se cuenta tiene que ver con uno, ¿no? Hay una idea que la derecha proclama con mucha furia en los últimos tiempos, es que aquellas personas que hemos accedido a una posición, digamos, de más bienestar en la vida, debiéramos ser fiel a nuestra nueva clase social burguesa y no recordar a aquellos que lo están pasando mal o que tienen precariedad en su trabajo. Y yo realmente lo encuentro que es una teoría cínica y en base a este egoísmo ultraliberal que hay ahora. Las personas que a las que nos ha ido bien en nuestro trabajo, en el caso de Antonio y de mí, es una cosa obvia, escribimos y tenemos lectores, pero tenemos una gran preocupación social y tenemos derecho a tenerla y derecho a proclamarla. No solamente por nuestro origen, porque Antonio es hijo de familia de hortelanos y en mi caso pues soy hija de una familia de clase media normal y además mi padre quiso que nos criáramos en un barrio, con lo cual conocemos bien las aspiraciones y las injusticias y los deseos de justicia social de esa clase trabajadora. Han sido nuestra infancia, nuestros amigos, el sitio en el que nos hemos formado. Con lo cual, tú no tienes que contar solo lo que te pasa a ti en la literatura, tienes que contar también lo que ves, igual que en los artículos que escribes en un periódico. Si solamente fuera tu punto de vista o si solamente nacieran del dinero que tú tienes en el banco, pues obviamente, o sea, eso sería una cosa
digamos que estrecharía tus intereses. Y yo creo que nosotros tenemos hablo por Antonio también, tenemos un interés social, pero creo que además ese interés social ha calado en los últimos tiempos. Había como una especie de desconfianza hacia los sindicatos que se había ido fraguando lentamente y yo creo que con éxito. Y ahora, pues, es probable que la pandemia y que también el cómo se han ido rebajando hasta puntos insostenibles los derechos laborales ha hecho que la gente esté necesitada de pertenecer a un colectivo. Y yo creo que eso tiene que notarse en las cosas que escribimos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas dos reflexiones que me parece importante hacer. Una, que existió una tradición hasta la Guerra Civil, sí, una tradición de alianza entre la cultura, el proyecto cultural y educativo y el proyecto emancipador, ¿no? Es decir, piensa en los ateneos libertarios, la actividad cultural y educativa en la que tanta gente se implicó durante la Segunda República y en los últimos tiempos de la monarquía y todo eso. Es decir, lo que se llamó la universalización de España, el gran despertar intelectual en España, que no solo es literario, sino también es científico y estético y de derecho y todo eso, que empieza casi con el principio del siglo XX, con gente como Ramón y Cajal, ese impulso estaba muy asociado a la educación pública, a la idea de la educación como palanca emancipadora, a la idea de la cultura como un derecho, es decir, no como algo no como algo que había que abaratar para que llegara a todo, sino como uno de los principales derechos de las personas que querían emanciparse, hombres y mujeres, ¿no? Ese proyecto, como tantos otros proyectos, yo creo que se desbarató un poco al final de la guerra, ¿no? Y entonces en la transición y en la democracia creo que ocurrieron dos cosas, que hubo una separación muy grande entre lo que se llama la educación y lo que se llama la cultura, ¿no? Y en segundo lugar, que fue calando algo que es una cosa que está muy estudiada. Es decir, hay un proyecto de gente de mucho dinero en Estados Unidos desde los años 70 de que hay que cambiar, hay que desacreditar el modelo de desarrollo, digamos, más igualitario que se había planteado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El modelo socialdemócrata hegemónico que se había impuesto en toda Europa y también en Estados Unidos. Es decir, la desigualdad en Estados Unidos al principio de los años 70 había bajado muchísimo, ¿no? Entonces hay un proyecto, es un proyecto político y cultural, que es un proyecto de desacreditar todo lo que tenga que ver con lo público, con los sindicatos, con lo colectivo. Y entonces eso se lleva a través de think tanks, de universidades, de becas. Se crea esa ideología que lleva a Reagan y que lleva a Thatcher y todo eso, pero además que es mucho más capilar, porque se forma parte de la vida cotidiana. Es decir, tú ves la publicidad, las películas, las series, los valores que se difunden, son siempre valores de una especie de hedonismo egoísta o individualista, radicalmente individualista, ¿no? Se desacredita lo público, se dice que se habla siempre de la burocracia, lo público como incompetente, lo privado como dinámico, como ágil, y de pronto llega esta crisis, ¿no? De pronto llega la crisis de 2008 y resulta que hay que salvar a los bancos y a todos los de la iniciativa privada, hay que salvarlos con dinero público, porque ellos hemos tenido que salvarlos con el dinero de todos. Y luego llega la pandemia y tú ves que ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda el Estado, nos ayudan los servicios públicos y nos ayudan los que de pronto se llaman trabajadores esenciales, que curiosamente son los trabajadores y las trabajadoras más sometidos a la precariedad, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el que con un poco de esfuerzo tenemos que aprovechar para cambiar ese modelo mental, no solo ya políticamente y socialmente, sino en la mentalidad cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Ángel, Unai, nos quieren de algún modo solos y aislados, a trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, es que de alguna manera yo comparto totalmente el relato que acaba de hacer Antonio, pero fíjate que estamos en un cierto punto de inflexión. Se están dando posiciones políticas ahora mismo en el mundo que si uno mira con una cierta perspectiva son aparentemente muy, muy sorprendentes, ¿no? Yo creo que España estamos viendo una especie de burbuja, producto de la polarización política a la que está queriendo someter la derecha, donde según qué cosas
son auténticos anatemas. Leía este domingo, una columna de Joaquín Estefanía sobre la planificación en la economía. Que si esto lo dices hace 2 años, te descalifican de las maneras más brutales, ¿no? Pero es que la administración de Estados Unidos ahora mismo está planteando políticas mucho más parecidas a esas keynesianas, ¿no? De la segunda parte del siglo XX, donde se habla directamente de doblar el salario mínimo interprofesional, de un tipo de impuestos a las empresas transnacionales de al menos el 21% en sus beneficios. Os está diciendo ni más ni menos que la clase media norteamericana no la creó Wall Street, sino que la crearon los sindicatos como una idea de impulsar la sindicalización para repartir a través de los salarios y volver a generar empleo. Yo creo que también con la idea de opacar lo que ha sido la experiencia Trump, ¿no? Y el hecho de haber capitalizado el descontento de esas clases medias venidas abajo, ¿no? Bueno, esto lo dice una administración que en términos españoles y europeos sería de centro, ¿no? Biden no es ningún radical, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que hay que dar esa batalla por las ideas y esa batalla por las hegemonías, porque creo que tenemos puntualmente, creo que de forma muy puntual, aliados inesperados a la hora de decir cosas como las que estaba diciendo Antonio, ¿no? Que son tan simples como que la sociedad no funciona si no hay trabajos, si no hay trabajadores y trabajadoras esenciales, que o los servicios públicos nos salvan como ciudadanía o la privatización de estos servicios generan sociedades absolutamente dispares y polarizadas y sociedades invivibles. Bien, este tipo de cosas que yo creo que hay que reiterar, ¿no? Y a mí me parece muy importante la batalla de las ideas en el plano cultural, porque alguna vez, ¿verdad, Elvira? Lo hemos hablado. Parte de la idea de la génesis de este libro tiene que ver con esa reflexión, es decir, cómo esa lluvia fina del neoliberalismo no ha calado por grandes tratados de politología o de psicología social, ni leches. Ha calado, entre otras cosas, porque se han inducido comportamientos desde una posición en el cine, en lo que se entiende por sentido común en cada momento, en las series de televisión, que han entendido que lo habitual, que el sentido común era ocuparse solo de los problemas de cada uno, individualizarlos, hacernos egoístas, hacernos hedonistas, hacernos narcisistas, ¿no? Y esto ha calado. Yo, por ejemplo, creo que sin esta deriva sociológica no se entienden, por ejemplo, los resultados de las elecciones en Madrid, donde además se han apropiado de palabras, ¿no? Palabras como la libertad. A la vez que se apropian de palabras como la libertad, tienen comportamientos, digamos, inquisitoriales con quien se ha atrevido a firmar un manifiesto diciendo simplemente que se quería una alternativa progresista en Madrid, ¿no? Bien. Sí, lo cual es incoherente porque esas mismas personas que te demonizan por firmar un manifiesto a cualquier partido de izquierdas. Vamos a ver, sí, el arco es muy grande, ¿no? O sea, va desde un partido de izquierdas moderado al partido, digamos, más extremo dentro de lo constitucional, ¿no? Y esas mismas personas que demonizan a aquellos que han firmado el manifiesto, luego hablan firman sus propios manifiestos, hablan de cara al público defendiendo sus ideas. Es como si tú tuvieras menos derecho por hacerlo. Pero yo sí que creo que, o sea, hay algo, a pesar de ese resultado de las elecciones en Madrid, yo creo que hay mucha gente deseando estar representada. O sea, porque es que si no, es que si no, lo que se produce es una soledad extrema para los trabajadores de muchos sectores, y más ahora con el teletrabajo, pero también en el sector de servicios. Ocurría, por ejemplo, yo creo que los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Yo, por ejemplo, lo que advierto es que hay grandes periodistas que están haciendo, y que lo hicieron durante la pandemia, extraordinarios reportajes sobre estos trabajadores esenciales, es decir, que contaban... su relato era el cuento de lo que estaba en la calle, ¿no? De lo que estaba pasando esa gente, etcétera. Y luego hay otro aspecto ahora muy importante en los medios de comunicación, que es la opinión. Y en la opinión nos quedamos todos en el politiqueo, en cuál ha sido la reunión de tal ministro con tal ministro, en qué va a pasar aquí, en qué va a pasar allá, en qué... Es decir, que los que hacemos opinión no hemos sido capaces de tratar temas que sean absolutamente sociales, de dejar un poco, o sea, de dejar un poco sin habla
a los políticos que ya tienen muchísima forma de expresarse en todos los telediarios, ellos están en todas partes y tenemos que darle una importancia a esas otras personas que ahora aparecen en las páginas sociales de los periódicos, en las páginas de sociedad, y entonces ahí, por ejemplo, en la radio se hicieron cosas muy bonitas durante la pandemia. Salieron trabajadores esenciales, de repente escuchamos la voz de las enfermeras, escuchamos la voz de los médicos, escuchamos la voz de los investigadores, pero también del que repartía comida, escuchamos la voz de los vecinos que estaban haciendo comida para los otros vecinos, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando Isabel Díaz Ayuso decía que el PSOE ponía esas colas para dar comida, en realidad para acabar comprando votantes, bueno, pues esas colas de comida generalmente eran iniciativas de vecinos, no tenían nada que ver con ningún partido, sino que era una cuestión de los barrios y tal. Yo creo que nosotros desde nuestras casas, en ese momento en el que todo se quedó paralizado, agradecimos mucho escuchar la voz de las personas para las que escribimos, para las que ellos nos sirven la comida o el periódico o los libros. O sea, que de repente nos encontramos con ciudadanos con los que intercambiamos cosas todos los días, ¿no? Entonces creo que hay que llevarles a esos ciudadanos que trabajan así, en trabajos tan esenciales, a lo que contamos en los artículos de opinión, es decir, que tenemos un desfase. En la opinión de las radios y de los periódicos hablamos solo de eso que se llama politiqueo y en los reportajes es donde nos enteramos de qué va la sociedad. La opinión pública y la opinión publicada, que muchas veces son diferentes, incluso antagónicas a menudo. Pero Ángel, sí. Dos ideas hemos dejado ya en la mesa que me parece importantísimo, ¿no? El momento en el que estamos viendo, lo esencial que resulta dar la batalla de las ideas y el asunto de que hay gente fuera, trabajadores y trabajadoras, que nos están esperando de algún modo, que nos reclaman. Sí. Les hemos puesto cara, les hemos puesto voz, pero siguen reclamando. Y eso es lo que hay que aprovechar, Ángel. Esa confluencia con la cultura es ahí un arma de primer nivel. Sí, es que habéis puesto sobre la mesa tantas ideas sí, ¿verdad? Todos y tan diferentes que da como para una enciclopedia, ¿no? Pero en la primera pregunta, ¿quién debe contar las historias, ¿no? Que es básico, esta idea tan vanguardista de que todos somos artistas, todos seremos escritores, no sé, pero luego está el trabajo especializado, de verdad, ¿no? Todos somos maravillosos bricolajeros, pero mejor si la silla la hace un carpintero, ¿no? O la mesa o el armario. En este sentido, quien cuenta las historias las tienen que contar los escritores. ¿De dónde proceden? Pues bueno, cada uno procederá de su padre y de su madre, claro. Pero a mí me parece que, y cuando hablabais también de cómo la clase obrera ha sido tan poco tratada, y yo inmediatamente pensé, ya que estamos aquí, pensé en Juan Muñoz Zapico, el líder del 1001 de Asturiano, que yo estuve en la primera, cuando lo sueltan, yo estuve en la manifestación prohibida en que lo íbamos a recibir al tren, tenía 17 años yo. Y todo esto, y luego yo trabajaba en una librería y él era lector, y yo le vendí El largo adiós de Raymond Chandler, porque él era muy aficionado a las novelas policíacas, ¿no? Entonces cada 15 días pasaba por ahí y se dejaba aconsejar, ¿no? La historia de este tío es fascinante, si la fueras a contar. Su mujer, cuando estaba en la cárcel, fregaba pisos. Y era uno de los líderes del 1001. Y él tuvo la vida que tuvo y se acabó tan pronto, ¿no? Un tipo que estaba, su futuro era, en el sindicalismo hubiera sido brillante, ¿no? Todo este tipo de historias que se van quedando por ahí perdidas, ¿no? ¿Para quién van dirigidas? Yo creo que todo esto debería ir dirigido a la clase obrera ilustrada, que son los mejores lectores del mundo. Pero yo también, cuando era pequeño, a esa edad, oí detrás de mí en una presentación de una enciclopedia histórica, a dos, para mí me parecían viejecitos, eran más jóvenes que yo ahora, pero claro, a esa edad todos son viejos, ¿no? Y uno le estaba diciendo al otro, porque yo vi a don Miguel en el entrego, en la casa del pueblo, y me vas a decir a mí, le contestaba el otro, cuando Federico, y eran Miguel de Unamuno y Federico García Lorca, que habían estado en la casa del pueblo del entrego, en la cuenca minera, y aquella gente les había conocido porque estaban por todas partes, le trataban, y esa es una parte muy importante, la de las ideas. Y no me quiero olvidar, una cosa que apuntaba Antonio, pensar que empezó en los 70
esta guerra es ser optimistas, porque acuérdate de lo que contaba Castellet de cuando vino Mary McCarthy y se cargó a todos los novelistas sociales que estaban allí españoles, en aquel famoso encuentro. Ya había, y eso era a principios de los 60, o por ahí. O sea, ya se estaban cargando toda una serie de forma de contar la historia, porque lo que molaba era el telquelismo. Esto afortunadamente, es importante, yo creo que afortunadamente esa tendencia se está revirtiendo porque hay editoriales independientes que nos están trayendo, de verdad, hay muchísimas escritoras, entre ellas americanas, de los países escandinavos, que nos están trayendo relatos fascinantes. Yo recuerdo, disculpadme, ¿Sí? se me ocurre un nombre así a bote pronto, de una escritora, de Belén Gopegui, ¿no? Por ejemplo, recuperaba pues pequeños dilemas humanos que tenían casi siempre gente humilde detrás, pero no tanto, con conflictos de clase. Bueno, pues aquello fue también, de la ausencia empezaron a surgir en el año 2000, antes autores así, ¿no? Bueno, y tampoco hay que ponerse tremendo, ¿sabes? Claro. Porque Manolito Gafotas es un libro de clase trabajadora, o sea, y yo lo reivindico siempre es como un ejemplo perfecto. O sea, quiero decir que a mí, cuando esos libros salieron, España estaba en lo máximo del yupismo. Sí. Y una cosa que se extrañaba es que hubiera elegido un niño de Carabanchel Alto, y me lo preguntaban en las entrevistas, a pesar del éxito que tenía. Que leías y su mamá estaba fregando y entonces le increpaba y le decía una barbaridad y decía, pues es mi vida. Yo lo veía y digo, es mi vida. Yo me he criado en ese barrio con esa madre y con ese padre. Hay un momento extraordinario del que yo soy testigo en la carrera literaria de Elvira, que es cuando el padre de Manolito fue nombrado, ¿no? Tú fuiste nombrada miembro honorario del sindicato del transporte. Él fue nombrado, yo fui a recoger su carné. Es verdad. Porque no sé, el sector de camioneros o de transporte, como se llama, le dio el carné de honor. Pero quiero decir que es verdad que en cierta época, que estábamos entregados a otra cosa, escribir un libro, como unas novelas como Antonio escribió, en las que se hablaba con la voz del campo, era una cosa rara, ¿no? Y en su caso hablaba con la voz del campo, por lo que había aprendido sus padres. En mi caso hablaba con la voz de los barrios. Y de verdad que escribir un libro sobre una barrendera era una cosa, era un exotismo. Sin duda. Muy grande. O sea que y uno llega a la clase trabajadora desde muchos puntos. Puede ser desde lo trascendente, pero también desde el humor o desde otros géneros. Sí, y cuando ganas la calle, porque el escritor, la idea de los encuentros con la gente y de los festivales y todo esto, que muchos escritores desprecian porque no se van a mezclar allí con una gente que ha ido a escucharlos y que a lo mejor solo ha leído uno de sus libros o lo conoce por lo que sea, es muy importante, porque cuando tú tienes la calle, los medios de comunicación ya tienen algo enfrente. Aunque todos tengan la misma idea y traten de vendernos la misma forma de contar, de narrar, que es la forma de vivir y en que debes vivir y cómo deben ser los héroes, si tú tienes la calle, si tú tienes la gente, si tú tienes lectores, le puedes hacer frente, le puedes ganar la batalla de la comunicación. Y eso me parece muy importante. Lo que os decía antes, Miguel de Unamuno y Federico García Lorca andaban por ahí, por los pueblos, contándole cosas a la gente. Y eso me parece que es trascendente e importante. Bueno, La Barraca es el ejemplo perfecto, ¿no? Es decir, el teatro se devuelve al pueblo, de alguna manera, con el gran nombre de Federico García Lorca. La Barraca, las misiones pedagógicas. Claro. Y luego hay una cosa que decía Ángel, que estoy en parte de desacuerdo, que es eso de que son los escritores los que tienen que contar las historias. A veces sí, es decir, que los escritores se alimentan de todo y como decía Elvira, no solo van a contar, como se lleva tanto ahora, lo que les pasa a ellos, o lo que sienten ellos, o los libros que ellos quieren escribir y todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay muchos grandes narradores naturales y a veces algunas de las cosas más interesantes que yo he leído y a veces incluso que he escrito no son tanto invenciones de ficción o cosas hechas por escritores profesionales, sino testimonios personales de gente que ha vivido experiencias, de gente humilde, de gente trabajadora, porque mucha gente es muy articulada y sabe contar muy bien lo que ha vivido. Y esas historias tienen que ser recogidas,
Tienen que ser, por supuesto. ¿sabes? Yo recuerdo, había un señor que ya murió hace unos años, había sido amigo de mi padre de niño, ¿no? Y este hombre me escribió a los 80 y tantos años, a mano, escribió sus memorias. Y eran unas memorias que eran uno de los pocos testimonios que hay que yo conozco de una vida trabajadora. Es decir, alguien que de niño trabaja en el campo, que a los 20 años tiene que emigrar a Cataluña, que emigra a Francia. Es toda una vida trabajadora desde el principio de los años 30 hasta los años 80. Y yo ayudé a que ese libro se publicara porque este hombre, que escribía con falta y con todo eso, pero tenía un sentido de la narración extraordinario y tenía esa autoridad que tienen muchas veces las personas que han vivido algo, ¿no? Yo creo que hay todos hemos conocido en nuestra vida, cuando era niño conocí grandísimos narradores orales, gente que contaba la guerra o que contaba la posguerra o que contaba eso y lo contaba con una sobriedad y dices, todo eso tendría que preservarse. Esa memoria popular hay que salvarla porque si no se pierde y eso es tan educativo para todos nosotros, ¿no? La gente ha vivido tanto, ha trabajado tanto y si eso se va a perder, ¿no? Los reyes tenían sus crónicas, como te digo, los ricos hay ricos que encargan sus memorias, hay gente que se dedica a escribir memorias de ricos, ¿no? Conocemos gente que hace eso, dice, ¿y por qué ese silencio o ese vacío en las vidas trabajadoras? ¿Cuántos testimonios? Yo pienso, por ejemplo, testimonios de la Guerra Civil Española. Hay muchos testimonios directos. ¿Cuántos testimonios de soldados rasos? Yo pienso siempre en uno, el de Gila, ¿no? Miguel Gila escribió un libro extraordinario, porque fue soldado de a pie del ejército republicano, del ejército popular de la República. Con 17 años se fue a la guerra. Y eso que contó él no lo ha contado casi nadie, porque todos los que escriben sus memorias son la pasionaria o o el otro, la gente que está, pero el que está abajo, que el que de verdad, porque esos son los que de verdad hacen la guerra, porque todo el que tiene estudios y todo eso se escaquea, ¿no? Entonces eso, perdonad que insista, pero eso me parece una parte fundamental de lo que podemos llamar la militancia cultural progresista. Sin duda, la narrativa oral, que además ahora está siendo recogida, es muy importante. No sé, yo por pensar en alguien muy ligado al sindicalismo, como puede ser el historiador del trabajo Rubén Vega, ha estado recogiendo relatos orales por toda Asturias, ¿no? Y en otros lugares. Este año mismo viene Alessandro Portelli a la Semana Negra de la Universidad de la Sapienza de Roma, que es el tipo que más probablemente haya trabajado en la historia oral del trabajo. Creo que esa parte que dices, Antonio, es muy, muy importante. Y, por supuesto, ese es un material que, además del valor que tiene en sí mismo, tiene el valor de documentación, que es muy importante cuando se escribe de algo que uno no ha visto, claro. Esto, el ejemplo perfecto, que está en parte recogido en estas memorias de las comisiones obreras, en estos dos volúmenes que van a ir a la Semana Negra, es la transición española. Es decir, la transición española parece que es una cosa de élites, de personas elegidas, de grandes partidos, de grandes nombres. Y resulta que eso se hizo en la calle con el sacrificio de miles de personas, trabajadores y trabajadoras, que pusieron eso de lo que hablamos tanto aquí, ¿no? Ese bien común por delante incluso de su seguridad y de los suyos, quería decir Unai. Eso hay que resaltarlo, hay que subrayarlo. Sí, aunque yo creo que son dos cosas un poco distintas, ¿no? Porque compartiendo la reflexión que hacíais, de hecho nos atrevimos a hacer el epílogo del primer libro con una serie de historias absolutamente reales. No sabemos muy bien cómo acabar el libro y nos atrevimos a transcribir prácticamente historias reales de personajes reales, de personas que durante la pandemia habían hecho cosas aparentemente muy sencillas, pero que tenían un potencial, yo creo que muy, muy fuerte para poder estar en este libro y que tienen que ver con esas pequeñas experiencias, pues, de un chaval que es delegado en una empresa de reparto de comida a domicilio y tiene que negociar en qué condiciones se quedan sus compañeros, o no digo ya una trabajadora de una residencia que llama diciendo que hay muertos en su residencia, o una mujer también que es enfermera
y que hace un relato absolutamente brutal, ¿no? Y que son historias que creo que son perfectamente, vamos, se pueden llevar a la literatura y que dan pie, ¿no?, a explicar esas... Pues comparto totalmente, es que, y era una de las ideas de la génesis del libro también, ¿no? Es decir, historias de las comisiones obreras en ese terreno. Yo lo cuento, porque además es mi suegro, cómo contaba él cuando fue elegido todavía, cuando el sindicato era ilegal, cómo se acabó ganando el favor de la plantilla para continuar ganándole espacios al sindicato vertical, quedándose después de trabajar a enseñar a leer o a mejorar la lectura de sus compañeros en el taller, ¿no? Es decir, historias que te las cuentan sin darles la más mínima importancia, pero que tú las miras en aquel contexto de un hombre que ha venido de un pequeñísimo pueblo de Valladolid a una ciudad, que bueno, que justo tiene una serie de rudimentos culturales, pero que le gusta mucho leer y que es capaz de enseñar al resto de la plantilla y ganarse la legitimidad entre sus trabajadores, ¿no? Entre sus compañeros, quiero decir. Me parece súper potente ese tipo de relatos. Y luego está el tema de la transición, que también es otra de las motivaciones para armar algunas de estas historias, ¿no? Pero ahí yo creo que más que grandes historias, pequeñas historias, yo creo que hay una disputa de relato político. Yo creo que se ha querido dar una determinada imagen de la transición como un proceso ejemplar, y yo creo que tuvo bastantes más elementos positivos que negativos, pero un proceso absolutamente pilotado y casi predestinado por 4 próceres de la patria, empezando por el propio monarca, por el propio rey, cuando en efecto el modelo de transición en España en gran parte se modifica de la idea inicial por la vía de la movilización de las clases populares de este país, ¿no? Fundamentalmente a través de las asociaciones de vecinos y sobre todo también de la gente más consciente de la clase trabajadora. Esto lo cuenta muy bien Nicolás Sartorius, donde en aquel año 75 y sobre todo año 76 promueve una serie de movilizaciones y de huelgas en España que son las que es verdad que provocan una reacción furibunda del régimen, por mucho que pareciera agónico el régimen muere matando, y Vitoria y muchas más escenas. Y el año 76 es muy duro. Fue muy duro. Es decir, es muy manifestarse duro. El año 76 no era muy diferente de manifestarse el 75 o el 74. Claro, y teníamos un presidente salido de la dictadura que se llamaba Arias Navarro, que no era ningún revisionista ni ningún blando del régimen, ¿no? Es decir, la llegada de Suárez y bueno, esa segunda parte de la transición a partir del año siguiente viene después de Sangre, Sudor y Lágrimas, ¿no? Y yo creo que reconstruir esos espacios de historia, no para disputarlos en clave de blanco y negro, ¿no?, sino para dar muchas más perspectivas, porque es que si no parece que la democracia en este país fue otorgada, ¿no? Yo creo que esto está en la génesis también de algunas de las cositas que están pasando y de poner en cuestión algunas de los logros que creo que se han conseguido en España, ¿no? Yo insistiría una vez más en hablamos de esos trabajadores anónimos que a veces no saltan a la literatura. Insistiría que la retaguardia han sido las mujeres siempre, ¿no? Parece que no han estado en el mundo del trabajo porque no estaban, digamos, contratadas en un sitio, no, pero han trabajado como mulas. Creo que a mí me encanta leer esas. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de esa transición está, por ejemplo, la noche del intento de golpe de Estado de Tejero, esas diputadas que salieron llorando del Congreso porque ellas no querían abandonarlo. Y yo esa imagen la vi hace poco tiempo, no la había visto antes. O sea, que eres diputada hasta que de pronto aquello se convierte en primero las mujeres y los niños y hay que echarlas del Congreso para que estén a salvo las mujeres. Bueno, pues yo creo que todas esas cosas hay que contarlas y estaría muy bien hacer una colección de... Aquí en España tenemos, por ejemplo, a Luisa Carnés, que dio una idea de lo que era el mundo del trabajo. Sí que ha sido una mujer invisible en el mundo de la literatura, se ha publicado hace poco, pero su relato de lo que eran las camareras, de lo que eran las chicas del trabajo de aquel tiempo es fabuloso. Pero hay un montón de libros que se están recuperando, ya digo, de literatura fuera de nuestras fronteras, de grandes escritoras que hablan de ese
trabajo silenciado, oscurecido de las mujeres en las casas de las que criaban a los hijos y en muchos casos, y voy a decir por la gente que conocemos en España, de las que animaron a sus hijos a estudiar, mucho más que sus padres. Entonces hay como una especie de mérito del que creo que la literatura tiene que dar cuenta. Cualquier cambio social, cualquier mejora social tiene que contar obligatoriamente con ellas. Como estamos hablando de sindicato, de literatura, de cultura en definitiva, parece que como qué diablos tiene eso que ver, ¿no? Y entonces yo siempre pienso, a ver, la izquierda, ¿cómo surge? ¿Quiénes son los que crean esa idea en el 19? Son todos gente que tiene que ver con la cultura, desde Pablo Iglesias, que trabajaba en una imprenta, hasta Ángel Pestaña, que era periodista y que crea el sindicalismo prácticamente de clase en Cataluña a principios del siglo XX. Siempre ha estado y ha sido la parte vertebral de la izquierda es la cultura, siempre lo ha sido. Su idea siempre era enseñar a leer. ¿Para qué? Para leer. Hacer periódicos que le prohibían. ¿Por qué le prohibían los periódicos? ¿Por qué le prohibían leer? Las colecciones populares de novelas, de narrativa, de poesía, todo eso nuclea la izquierda. Y justo es cuando la izquierda olvida esa parte, es cuando la izquierda más fracasa. Cuando la tiene más presente es cuando se vuelve más fuerte. Y porque si no, no tiene sentido. Porque es básico. La narrativa nos crea, nos hace pensar en quiénes fuimos y quiénes somos. Me parece que esa parte, todo lo contrario. El hecho de que el sindicato haga narrativa es volver a sus orígenes, a los orígenes del sindicalismo, no irse a no sé dónde. Es recuperar parte de lo mejor. Elvira, Antonio, Ángel, Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Quiero recordar, gracias Ángel, quería recordar para finalizar que tenéis un correo electrónico dispuesto para que nos hagáis sugerencias, nos critiquéis, nos pongáis verdes, digáis, nos deis ideas para seguir el camino, ¿no? Es genteconclase@comisionesobreras.ccoo.es, genteconclase@ccoo.es. Muchas gracias, cuidaos mucho.